Seguimos con más de la medida imperfecta por Playtop Radio. Usted se preguntará dónde nos puede escuchar y nos puede escuchar en Valencia por 91.5 FM, Playtop Radio Barquisimeto, 102.3, calle 98.5 en San Juan de los Morros, Playtop Hits Barinas 97.7 FM, Playtop Radio 88.7 en la isla de Margarita y Playtop Radio Puerto Ordaz 88.1 FM. Señor Figulo, vamos a hablar de baloncesto. Esta semana se cumplió el primer año del Campeonato Mundial de la Selección de España tras derrotar a Argentina en la final de China 2019. Y vamos a hablar un poco de aquel hecho y de la actualidad de Jorge Lorenzo, coach que fue asistente de esa selección española de baloncesto. Buenas tardes, bienvenido a la medida imperfecta en Venezuela, coach. Le saludamos Giancarlo Figulo y quien les habla Luis Miguel Núñez. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Coach, antes de hablar de dentro del tabloncillo, quiero hablar del banquillo, de estar con Sergio Scariolo, con Luis Will Torres, un tipo que vino para acá, para Venezuela, que incluso dirigió una final con Bucaneros de La Guaira. ¿Cuál era el ambiente de ese staff técnico durante el Mundial de Baloncesto? Bueno, nosotros ya habíamos trabajado previamente en las ventanas FIBA para la clasificación y la verdad que desde el primer momento el ambiente fue muy de trabajo en equipo, ¿no? Sergio siempre nos pedía, nos solicitaba la opinión y cada uno en su momento daba su opinión de cómo veía pues, el planteamiento para el partido, el planteamiento para el grupo. De hecho, la primera vez que nos reunimos para preparar el Mundial es para pues, realizar la lista, ¿no? de los jugadores. Y luego a partir de ahí, pues bueno, durante la preparación y durante el propio Mundial, pues el trabajo continuo de discutir, ¿no? Entre comillas, entre los entrenadores para buscar las mejores tácticas, las mejores situaciones para los partidos. Coach, uno recuerda el Mundial y obviamente mucho se hablaba del poderío de Serbia, de que prácticamente era el gran candidato a llevarse el título, también del impulso que venía teniendo Australia, sin dejar por fuera, pese al equipo que ha llevado los Estados Unidos. Y España quizás lo tenían ahí siempre presente, pero no probablemente al nivel de ellos. Fueron avanzando paulatinamente, incluso derrotando tanto serbios como australianos. Entendieron en el camino también que España pues era un duro rival y vaya que lo mostró al final con lo que terminó siendo la medalla de oro. Sí, bueno, nosotros cuando llegamos a China, una de las primeras reuniones que tuvimos con los jugadores, vimos que para la prensa, para alguna prensa internacional, España iba a ser la mayor decepción del Mundial, porque no contaba con los que teóricamente, pues bueno, habían pues con Pau, todo este tipo de jugadores que a primer contacto ya es un algo seguro, ¿no? Entonces nosotros empezamos desde el primer momento con la planificación que teníamos de menos a más, y a medida que íbamos avanzando, para nosotros el partido clave era Italia para poder seguir optando a avanzar en el Mundial, y después el partido de Serbia ya fue un poco el cambio de chip, de que en el vestuario se notaba que los propios jugadores tenían en mente la final, tenían en mente llegar hasta el final del Mundial, y se vio un poquito el crecimiento salvando pues eso, equipos tan importantes como Serbia, como el partido que teníamos contra Australia, que fue un partido a vida o muerte y que casi nos cuesta la muerte, ¿no? Y fue un crecimiento que al final estos jugadores están muy acostumbrados a competir al máximo nivel, y en estos momentos, en los momentos difíciles como con Australia, pues demuestran que llevan muchos años compitiendo al máximo nivel. Coach, desde el punto de vista personal, ¿cuánto se puede aprender y cuánto se puede absorber del conocimiento de alguien como Sergio Scariolo, que venía de ser campeón como asistente nada más y nada menos que en la NBA? Bueno, yo desde que empecé con Sergio, para mí, siempre lo digo, es un máster continuo, es un aprender continuo. Yo tengo 35 años, era el más joven del staff, y el día a día con Sergio es aprender cada día una cosa diferente. Él te exige, pero a la vez que te exige, te da la oportunidad de dar tu opinión, te da la oportunidad de aprender con él y de también darle ideas, ¿no? Porque si en algo él es muy bueno es
en poder aprovechar todas las ideas de todo el mundo y eso unirlo después para que funcione. Coach, sabemos también que antes de ello, de estar en la selección, pues estuvo por periodos en categorías formativas. Y digo esto porque el baloncesto en España eh, probablemente sea lo que bien llaman la NBA, el baloncesto más cercano a la NBA en Europa. Eh, el baloncesto en España como tal es un producto que obviamente año tras año sigue sacando grandes jugadores, su liga es un espectáculo. Obviamente significa mucho, ¿no? Poder conocer cómo se inicia el jugador de baloncesto en España. Sí, nosotros comenzamos con los niños muy pequeños aquí en España, entrenando con ellos. Y más que entrenando es metiéndoles el gusanillo en el cuerpo del baloncesto, ¿no? De la competición, de la diversión más que la competición. Y de hecho, algunos de los jugadores jóvenes con los que yo coincidí en selecciones nacionales con 16 años, con 15, incluso con 12, he vuelto a coincidir con ellos en la absoluta, ¿no? Entonces eso es algo que demuestra un poco el camino que van recorriendo el jugador español y que al final tiene un final que no es fácil de llegar, pero que es posible, pues la selección absoluta. Coach, y ya que habla de las selecciones menores, creo que también es fundamental el rol que allí tiene Luis Will Torres, que es alguien que ha sido mucho más cercano a nosotros por su participación en Venezuela. ¿Cómo es la relación con él y cuáles eran sus funciones, las de ambos, dentro de ese staff de la selección mayor que quedó campeona? Sí, Luis lleva muchos años ya dentro de la federación. Yo llevo 12 ya y él ya lleva unos cuantos antes que yo. Y sí que él ha estado en más torneos europeos y mundiales, incluso ganando medallas y demás con las categorías de formación. Esto también pues, nos ayudaba a tener un conocimiento de todos los jugadores que podían incluirse en la absoluta. Y bueno, cada uno teníamos divididas nuestras funciones. En este caso, Luis estaba encargado de la defensa. Después había otro entrenador que estaba encargado del ataque. Otro entrenador que estaba encargado de las situaciones especiales, situaciones, por ejemplo, después de tiro libre, situaciones más rápidas y demás. Y luego estábamos dos personas que estábamos encargadas del rendimiento táctico de los sistemas, que estaba encargado yo en ese trabajo, con una aplicación que creé que se llama Basket Touch Analytics, y después otro entrenador más que estaba encargado de la estadística un poco más avanzada, de temas un poquito más de números, ¿no? Por decirlo así. Coach, quería hablar un poco del tema de la percepción del jugador español. Hoy obviamente muchos han pasado por la NBA, quedan los grandes ejemplos de los hermanos Gasol, de Ricky Rubio. Los jóvenes en sus inicios, y entendiendo porque la Liga Española es la élite, tienen ya de por sí la mente, viendo la globalización, de un gran deseo de poder formar parte en un momento en la NBA. Sí, aquí al final pues la selección absoluta, como en todos los sitios, es el espejo donde los jóvenes se miran para poder llegar a algún momento, ¿no? Hay muchos jugadores aquí en España que su objetivo principal, si les preguntas, es llegar a la NBA. Obviamente, como ven que hay otros españoles que están allí, lo ven posible y de hecho hay algunos que probablemente en el futuro lleguen, ¿no? Entonces, sí que es una idea clara porque, bueno, ven como un reto y ven como una opción poder llegar a algo que hay gente que conocen ya que está, ¿no? Como es Pau Gasol, como es Mar Gasol, que son máximo nivel y siempre sueñan, ¿no? Con esa posibilidad. Coach, y si hablamos de diferencias, ¿qué reto puede representar un país como Angola, de habla portuguesa, africano, con un baloncesto de mucha potencia física, pero que tácticamente podría ser un poco más desordenado y que representa un nuevo reto para usted? Bueno, y yo creo que al final lo importante en este deporte es la materia prima, ¿no? Al final el jugador es lo importante fuera parte de las excentricidades de los entrenadores a veces, que nos volvemos locos para algunos temas, pero la materia prima yo creo que en Angola es importante, ¿no? El poderío físico que tienen, bueno, las estructuras físicas que tienen y después que hay una cuestión que para mí es importante y es que tienen ganas de aprender. O sea, si cuando te pones en contacto con un entrenador español, como es mi caso, para poder ir a Angola y trabajar con ellos,
pues entiendo que es porque quieren aprender, porque quieren mejorar y, bueno, inculcar un poco la metodología de trabajo que tenemos aquí en España, en Angola, donde hay otros condicionantes físicos y hay otra manera de jugar, pero que yo creo que con detalles que se le puedan ir cambiando, ir formando, pues pueden ser interesantes para el crecimiento. Coach, del punto de vista pedagógico, la transición de pasar a un jugador de baloncesto FIBA a las reglas de la NBA, ¿qué tan complicado termina siendo, entendiendo lo diverso, ¿no?, que es uno del otro? Sí, bueno, yo creo que es relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Porque es cierto que en Europa el baloncesto es mucho más táctico, es un poquito, aunque después de hablar con Sergio en multitud de ocasiones del trabajo que hacen allí en NBA, tampoco es, o sea, difiere, pero tampoco tanto, ¿no? Pero sí que en Europa pues se va mucho más al tema táctico, al tema más analítico, al tema de que el físico es el que es, el tema físico es el que es, y después vas a Estados Unidos y ese físico es por 20, ¿no? Se pueden hacer cosas mucho más rápido, se pueden hacer cosas mucho más físicas, pero yo creo que para el jugador europeo es relativamente fácil porque conoce muy bien el baloncesto, conoce muy bien cómo jugar a baloncesto, ¿no? Suple un poco su carencia física, entre comillas, porque no es tampoco una carencia física del todo, pues con el conocimiento del juego, ¿no? Un claro ejemplo es ahora en los playoffs Jokic, que está haciendo unos playoffs espectaculares. Coach, para cerrar, la ubicación y si ustedes tienen la conciencia dentro de España de que, por ejemplo, por hablar solo de Venezuela, Gustavo Aranzana vino con Guayquerías, Luis Pino vino con Panteras, Manuel Poveda vino con Panteras, Paco Olmos creo que tuvo un pequeño tránsito. La importancia que ha cobrado, sobre todo después de los últimos 10 o 15 años, los técnicos españoles en el resto del mundo del baloncesto. ¿Tienen ustedes la conciencia de la exportación e importancia que tienen para otras ligas? Yo no era consciente en tal medida, porque bueno, yo he estado con categorías de formación, he ido a europeos, he ido a competiciones internacionales y ahí empezabas a ver un poco pues que los otros entrenadores, los otros staff, pues te tenían pues bueno, mucho respeto, te alababan muy bien, te decían muy bien que les parecía muy bien cómo jugábamos y demás, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el prestigio del entrenador español está ahí, se exporta cada vez más en Venezuela, en cualquier otro país, yo creo que al final es bueno, un método de trabajo que se ha desarrollado en los años y años de trabajo del baloncesto español y que entra muy bien en otras competiciones por el nivel altísimo que tenemos los entrenadores de nivel táctico y nivel individual de los jugadores. Señor Lorenzo, coach, quisiéramos agradecerle su tiempo y su disposición para conversar con nosotros y tener de primera mano un relato, luego de un año, de lo que fue haber conseguido ese campeonato mundial. Bueno, y aprovechar y hablar un poco más desde el punto de vista de los entrenadores sobre el baloncesto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Jorge Lorenzo estuvo como parte del staff de la selección de España campeona del mundo en China 2019. 4:24, música tradicional y ya venimos. Esto es La Medida Imperfecta.